Buenas noches para todos. En este video vamos a hablar de los medios de pago internacionales. En mi grupo de trabajo se encuentran Tali Hernández, Diego Perdomo y quienes habla Marix Alarcón. Los medios de pago internacionales son instrumentos financieros que se usan en el comercio internacional. Entre ellos encontramos el el crédito documentario, que es un instrumento bancario donde el vendedor, que generalmente actúa como exportador, asegura el cobro de la factura mediante una garantía bancaria. El comprador o importador, por su parte, asegura que el exportador haga el despacho de la mercancía teniendo la tranquilidad de que la recibirá en su país de destino. ¿Quiénes intervienen? Intervienen en el ordenante, que es una persona natural o jurídica, generalmente es el importador, interviene el beneficiario, que sería el exportador, el banco emisor, que es la entidad financiera que emite la carta de crédito, y el banco corresponsal, que es la entidad financiera ubicada en el país del exportador. La apertura de carta de crédito. Siguiente, Dieguito. Los pasos para abrir una carta de crédito es que una vez se establecen como la negociación de la compra y de la venta o de la exportación, el importador solicita a un banco que emita un crédito documentario a favor del exportador utilizando un banco en el extranjero. Es un documento se oficializa que oficializa el acuerdo previo entre las partes. El banco emisor se encarga de comprobar si el ordinante cuenta con el límite de crédito y las garantías que se necesitan para realizar la transacción. Las clases de cartas de crédito son la confirmada, que es donde el banco emisor asume la responsabilidad frente al beneficiario de negociar, aceptar o efectuar el pago, siempre y cuando les sean presentados los documentos que evidencien que se realizó la exportación. La no confirmada o avisada es el banco corresponsal solo notifica la existencia del crédito sin asumir ningún compromiso. La carta de crédito revocable, el crédito puede ser modificado o cancelado por cualquiera de las partes involucradas en él y es uno de los menos utilizados por el alto riesgo que se corre con este tipo de cartas de crédito. El irrevocable, la carta de crédito solo puede ser modificada o cancelada si cuenta con el consentimiento o el aval de todas las partes involucradas en ella. Y es el más utilizado porque da mayor seguridad a la hora de hacer una transacción. La rotativa, el beneficiario puede disponer varias veces del crédito hasta por la totalidad de su valor. La transferible, el beneficiario exportador, también denominado primer beneficiario, puede ceder total o parcialmente el crédito a uno o más beneficiarios, llamados segundos beneficiarios, por una única vez. Y el intransferible no puede ser cedido a otros beneficiarios. El crédito a la vista. El beneficiario recibe el pago inmediatamente después de la presentación de los documentos requeridos y que estos cumplan con los requisitos establecidos. Aceptación. El pago se realiza en un plazo determinado, generalmente de 30, 60 o 90 días, y se requiere que el banco corresponsal gire una letra de cambio al momento de la recepción de los documentos. ¿Cuáles son los documentos exigidos para el pago? Los documentos que debe presentar el beneficiario de la carta de crédito al banco corresponsal para su pago son la factura comercial, una póliza o certificado de seguro, documento de embarque marítimo, em, un juego de documentos, lo que constituye interés originales y 4 copias, la guía aérea, cuando es transporte aéreo, un juego está conformado por un original y 2 copias. En el transporte terrestre, la carta de porte, un juego está conformado por una original y 2 copias. En el transporte multimodal, para este caso se paga contra presentación del primer documento de embarque, y los documentos opcionales serían la lista de empaque, certificado de origen, certificado de calidad, permisos sanitarios, títulos sanitarios y zoosanitarios. Seguimos con las cobranzas documentales.
Cuando las cobranzas documentales están definidas como un método de pago efectuado en el comercio internacional como aval de las transacciones entre las partes, quien es el vendedor y el comprador. Proceso ejecutado por medio de un banco quien acciona como intermediario para el control de los documentos importantes con respecto a la venta de bienes o servicios. Por tanto, el exportador realiza el envío de los documentos necesarios con fines de que el comprador pueda recibir la mercancía y los documentos como la factura, el conocimiento del embarque o el certificado de origen. Se resalta que esos documentos solo se ceden al comprador si este cumple con ciertas condiciones previamente acordadas. Eh, los documentos enviados por el exportador se encuentran la factura comercial, la lista de empaque, el conocimiento del embarque, entre otros documentos de embarque originales. La responsabilidad de los bancos es limitada al seguimiento e intermediación. La reducción de los costes se evidencia como beneficio en ambas partes. Y en cuanto a las partes involucradas, tenemos el cedente, que representa a la parte exportadora, ya sea persona natural o jurídica, el cual está encargado de transferir la documentación requerida al girado o comprador por medio de un intermediario comercial, es decir, el banco remitente. El girado, designado como el importador, persona o empresa, quien se le transfieren los documentos del banco, este es encargado del cobro y por ende de la remuneración del valor de la compra. Dicha entrega es ejecutada explícitamente al cumplir con los términos y condiciones del cedente. El banco remitente es la entidad financiera encargada de los documentos de exportación y las condiciones de cobro del cedente. Eh, el cedente, el banco local establecido en el país del exportador. Y el banco encargado del cobro es la entidad financiera del país del importador. Su responsabilidad reside en recibir del exterior los documentos en conjunto a las condiciones y requerimientos para el cobro. Se caracteriza por garantizar al importador la obtención de los documentos requeridos para la necesitación de la mercancía. El exportador tiene una garantía de que el importador accederá a dicha mercancía si éste realiza el proceso de pago o la aceptación de una letra. Los bancos que participan en dicho proceso de cobranza no se encuentran sujetos a ningún compromiso. Para el efecto de su proceso, el cliente exportador o importador debe remunerar a su entidad financiera las retribuciones designadas por la prestación de servicio. Entre sus categorías encontramos la cobranza documentaria por aceptación. En este proceso, el vendedor, quien es el cedente, el comprador, quien es el girado, conciertan un plazo determinado para la remuneración, siendo esta establecida por medio de una letra de cambio. Una vez acuerda el plazo, el vendedor realiza el envío de la mercancía y entrega los documentos de exportación en conjunto a la letra de cambio al vendedor eh, del banco procedente. Dicho banco se encarga de hacer el envío de los documentos y la letra de cambio al banco cobrador en el país importador. Una vez se lleve este proceso, el banco comprador informa al importador que posee documentos a su nombre, notificándole que al aceptar la letra de cambio se le entregarán dichos documentos. La cobranza documentaria a la vista. Este método consiste en que después de enviar la mercancía al vendedor, quien es el cedente, efectúa la entrega de los documentos de exportación a su banco establecido. A partir de allí, el banco realiza el envío de dichos documentos e instrucciones de cobro al banco importador, es decir, el banco está encargado de cobrar establecido en la nación del comprador. Dicho banco le notifica al importador que posee documentos a su nombre, resaltando que una vez se gestione el proceso de pago, se le entregarán inmediatamente. Se presenta la normatividad aplicable en la que se encuentra el régimen de cambios internacionales, la circular externa número 1 de 2018, eh, la norma internacional y la publicación internacional 522. En cuanto a los giros, este es un proceso de pago a través del cual el importador, quien es el sujeto ordenante, solicita a un banco girador en su país el envío de divisas equivalentes a una transacción comercial hacia el banco receptor en el país del importador, quien es el sujeto beneficiario. Dicho valor se transfiere a la cuenta del exportador. En dicho proceso, la intervención de los bancos es netamente la transferencia de dinero, de manera que estos no poseen compromiso con la gestión de los documentos comerciales, pues estos son transferidos por otros medios como correo. Entre sus categorías tenemos el directo o posembarque. En este proceso de remuneración se efectúa posteriormente de que el exportador haya embarcado la mercancía, es decir, es un acuerdo entre el comprador e importador que garantiza el envío previo al pago. Directo financiado, el banco fiador se encarga de financiar el valor del importador, el ente remunera directamente al exportador el valor de la mercancía, por lo cual dicha deuda en dólares queda en el banco y el importador sujeto a reembolsar el dinero en un plazo estipulado entre las partes. Y el anticipado en esta categoría de remuneración se efectúa con anticipación de que la mercancía sea embarcada por requerimiento del exportador. Este giro proporciona mayor respaldo al vendedor, pues este recibe el pago antes de enviar el producto. Entre sus ventajas tenemos de que permite transferir fondos de forma eficiente entre los países, también la flexibilidad que existen alternativas que se adapten a las necesidades de las partes,
como las que mencioné anteriormente, y las desventajas, tenemos la exposición a factores de riesgo en el caso de giro anticipado, el comprador asume riesgos de que la mercancía no sea embarcada, y el carente de control documental, pues los bancos no tienen responsabilidad de gestionar ni validar documentación correspondiente. Esto puede generar incertidumbre de las condiciones de transacción. Continuamos con el tema de las órdenes de pago. Es el medio de pago mediante el cual ordena el importador pide a su banco que abone a la cuenta del beneficiario, es decir, el exportador, a través de un segundo banco. Entonces, tenemos las ventajas que utiliza este medio de pago, aporta al experto a los cheques, consisten en evitar las pérdidas para que no hayan más fraudes que se ve mucho. Tenemos los tipos de orden de pago, que es la transferencia individual, es la que más se utiliza comúnmente porque es la que se puede hacer directamente en el banco, o lo podemos hacer directamente desde el celular, como se ingresa a la aplicación del banco y hace la transacción o la orden de pago individual. Tenemos la de transferencia en fecheros. Es un método muy aprovechado para hacer muchos pagos a beneficiarios, como pagar la nómina a los trabajadores y proveedores. Tenemos también los sujetos principales, que son el ordenante, que en otras palabras es como decir el beneficiario, el que está escrito a la cuenta del banco, o también los que son personas o son empresas. Para empresas les exigen la razón social, para las personas naturales nos exigen el tipo de documento. También está el banco emisor, que es el que se encarga de traer el dinero de la cuenta ordenada del propietario o del beneficiario. Y también está al que se le envía, que es al banco receptor, que es quien recibe el dinero o los fondos abonados de la cuenta del emisor. Tenemos las características principales, que es la simple, son fáciles de ejecutar y entrega el proceso de pago es directo entre bancos y el ordenador simplemente solicita que se transfiera el dinero. Es decir, es la más común donde, o depende si es nacional o internacional, donde usted directamente ordena al banco que se transfiera a ese mismo banco o a otros bancos. Esta es la indivisible. La cantidad acordada en la orden debe ser transferida en su totalidad. No se permite pagos parciales. Esto garantiza que el beneficiario reciba el monto completo de la transacción. Esta es la irrevocable. Es una de las que el banco ha ejecutado la orden de pago. No puede ser revertida ni alterada sin el consentimiento de todas las partes involucradas. Y tenemos la operativa de las órdenes, donde les explicaba ahorita que el importador le ordena a su banco la transferencia al banco del importador. Del banco del importador pasa a la instrucción de la transferencia del abono, o sea, al banco pagador, que abona exactamente al exportador, es decir, a la cuenta de la otra persona donde está. Ese es el mecanismo que se gira para que pueda llegar al beneficiario final. Entonces, tenemos unos simples pasos que son la firma del contrato aceptada del pedido, el exportador envía la mercancía y los documentos comerciales al importador, asumiendo desde ese momento todos los riesgos. El propietario del vendedor solicita a su banco que le permita importar la letra de cambio. El banco exportador envía la remesa al banco presentador. El importador liberado recibirá la letra de cambio a través del banco prestador. El comprador efectúa el pago y séptimo, él procederá al reembolso y al pago al exportador. ¿Cómo se tramita una orden de pago? Para emitir una orden de pago, debe ser ordenante desde la solicitud de transferencia a su oficina bancaria y es entregado impreso correspondiente o en su aplicación a la banca electrónica en ambos casos. Están las ventajas y desventajas. En ventajas tenemos la seguridad, tenemos la rapidez y la eficiencia y la transparencia. Y en desventajas tenemos para el ordenante, el principio no hay desventajas significativas para el ordenante, ya que este tiene control total de la transferencia y no está expuesto a riesgos directos en el proceso de pago. Para el beneficiario, la principal ventaja es que el beneficiario no tiene garantía por parte de la entidad bancaria del que es ordenante efectivamente reciba la mercancía.
Existe el riesgo de que el ordenante emita la orden de pago, pero no cumpla con la entrega del bien o el servicio, lo que deja al beneficiario sin protección directa por parte del banco en cuanto a la mercancía recibida. Con eso concluimos nuestros temas. Agradecemos mucho por el tiempo, compañeras. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.